El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, como un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos a la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Este es su anfitrión José Ordóñez, y hoy está con nosotros el hermano Asael Morales, hijo y fiel colaborador del pastor Raúl Morales, pastor de la iglesia Compañerismo Cristiano Sion en la Ciudad de México. Hermano Asael, bienvenido a Eleva tu Visión. Muchísimas gracias hermano José por esta oportunidad. Ha sido una bendición para nuestra familia, para nuestra iglesia, la visita tuya con tu esposa, con tu hijo, y ustedes vienen de la Ciudad de México. ¿Ayudas en la iglesia? ¿En qué áreas estás colaborando con tu papá? Tu papá y tu pastor en la iglesia. Pues estamos con él apoyándolo en el ministerio de la iglesia. Desempeñamos una labor en el área musical. ¿Eres el encargado de la orquesta? Sí. ¿Tú mismo eres músico? Sí, soy músico. Sí. ¿Qué tocas? Toco la flauta transversal y un poquito el piano. Un poquito el piano. Sí. No, cuando alguien dice un poquito, uno tiene que decir, sí, mantengámonos humildes, ¿verdad? Para que Dios nos use. Sí. Pero mira, antes de continuar, y yo sé que nos están escuchando muchos hermanos que conocen a la hermana Soledad Bustamante, y sí estamos pidiendo que oren con mucho fervor por ella, por su salud. Ella el día de ayer, ahorita estamos a 10 de mayo del 2016, pero el día de ayer tuvo una hemorragia cerebral y hubo necesidad de que le operaran para poder extraerle el coágulo. Entonces yo de todo corazón les pido si pueden estar orando por ella, manteniéndola en oración. Una mujer que junto con su esposo, el hermano Héctor, ellos han servido al Señor fielmente por muchos años. Tienen aproximadamente 48, 49 años de servir al Señor aquí en Monterrey. Así es que si pueden llevarme sus oraciones para que el Señor le dé a ella su recompensa por su labor fiel. Pero Asael, ¿qué ha puesto Dios en tu corazón para que nos compartas esta noche? Bueno, hermano José y queridos radioescuchas, quiero iniciar leyéndoles una anécdota, un comentario escrito por Lee Eclot, que dice así: el espectacular encabezado en la parte superior de la primera página del Chicago Tribune decía: declaración de culpabilidad libera a preso. La foto mostraba al hombre liberado abrazando a su hermana, y el artículo decía cómo un hombre encarcelado durante 8 años hizo un trato con la oficina del fiscal del estado, en el cual el tiempo en prisión satisfacía su sentencia. ¿Cómo me impactó ese titular?, escribe Lee Eclot. Mi primera reacción fue: otro criminal sale por negociaciones de culpabilidad. Luego comprendí que eso fue lo que me ocurrió a mí. Confesión de culpabilidad libera a preso. La libertad no viene por declararse inocente, sino por la admisión de culpa. Mi historia es diferente, dice Lee Eclot, pero el encabezado calza perfectamente. Mi historia es diferente, dice este hombre, pero aplica para mi vida. Y quiero iniciar leyendo el Salmo 32. Hablando precisamente acerca de la admisión de culpabilidad,
el reconocimiento del pecado, podríamos llamarlo así, Asael, Claro. reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra condición. Y Lee Club, si entiendo bien, lo que está diciendo es que eso es precisamente lo que todo cristiano debe experimentar. Pero estoy diciendo todo cristiano, Sí. no alguien que necesite salvación. O por supuesto que el que necesita salvación, pero nosotros como cristianos también tenemos que reconocer esa culpabilidad, ese pecado. Claro. Pero decías, vamos a leer alguna cita bíblica. El Salmo 32 en el versículo 1. Salmo 32:1. Déjame leerlo. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así es. Y aquí David escribe: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es doblemente feliz. Es dichoso el hombre que ha alcanzado este perdón. Ajá. Y más adelante en el versículo 5, él nos dice cómo. Sí, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es. Uh-huh. Es un reconocimiento de la iniquidad que hay en él. Y él dice que lo declaró. La declaración o el reconocimiento es el aceptar un error, es aceptar una falta, Ajá. un delito, Ajá. un pecado, reconocer que uno es responsable de esa acción. Y yo quisiera que se preguntaran si realmente reconocemos nuestras faltas, asumimos la responsabilidad de nuestros pecados. Ajá, mira, yo solo quisiera recordarles a nuestros oyentes de la iglesia local del Templo Sinaí que tú compartiste este domingo acerca de la mujer samaritana. Uh-huh. Y fue muy interesante cómo tú veías que la mujer samaritana fue confrontada precisamente con su pecado, con su forma de ser, de vivir. Sí. Entonces, es algo así lo que tú estás diciendo. Sí. La mujer samaritana, vemos que ella pide agua. No, eso es impresionante. ¿Qué le contesta a Jesús? Y Jesús le hace ver su pecado. Jesús le hace ver su condición respondiéndole: llama a tu marido. ¿Qué tiene que ver? Y tú hacías ver eso, ¿verdad? Sí. Jesús no anduvo con cosas. Bueno, es que esta agua es sacada del cerro del Topo Chico. Te lo estoy diciendo, tú tal vez no conoces el Topo Chico, pero aquí hay unas fuentes o aguas termales en donde sacan agua mineralizada. Es muy deliciosa, pero es solo de aquí del norte. Jesús no se puso a ver que el agua era así, que era tal, sino de entrada le dice: llama a tu marido. Así es. Pero ¿qué perseguía Jesús con eso? Jesús le dice: llama a tu marido, evidenciando su situación, evidenciando y poniendo al descubierto algo que ella traía guardado. Y es que realmente ella no tenía marido, sino 5 maridos había tenido. Y ella Así que ella podría preguntar: señora, ¿cuál de todos quieres que te llame? ¿Verdad? ¿A cuál de todos? ¿Al primero, al segundo o al Al tercero, al cuarto, al quinto. Pero Jesús eso era lo que perseguía. Sí. Que hubiera un reconocimiento de una necesidad de perdón, necesidad de expiación. Ajá. Sí, así es. Y ella se ve confrontada, se ve descubierta. Y lo tremendo es que ella acepta, ella reconoce su situación. Y yo quisiera... sí, mira, solo para seguirles recordando a nuestros oyentes. Tú pasaste de esto a hablar de la tibieza en la que la iglesia está viviendo. Claro. Nosotros, Sí. no aquellos en la iglesia, nosotros en la iglesia aquejamos de
tibieza espiritual. Así es. Y tú decías que se debía en gran parte porque nosotros estamos muy cómodos como estamos, sin reconocer que necesitamos el perdón del Señor. Entonces podríamos decir que este mensaje es una continuación del mensaje del domingo. Así es, Okay. Es una continuación del mensaje del domingo. Y quisiera ver qué es lo que nos provoca el pecado, qué es lo que causa el pecado. En Isaías 59, en el versículo 2. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremendo. O sea, la consecuencia de el pecado es una división, Ajá. un alejamiento de Dios. Y sigo insistiendo esto a nuestros oyentes. Este versículo está siendo hablado a los del pueblo de Dios. Así A es. los cristianos, Dios nos dice que nuestros pecados han provocado esa división, esa separación, ese distanciamiento con Dios. Así es. Y ese pecado ha crecido, se ha propagado, ha penetrado en la iglesia del Señor, y el Señor no pretende estar distanciado de su pueblo. El Señor no quiere estar distanciado de su pueblo. Él no quiere que exista esa división. Por eso el Señor busca quien clame, quien gima a causa de la abominación que hay en su pueblo, del pecado. Quien reconozca la necesidad del perdón de Dios. Y pasamos muchas veces por alto nuestro pecado, a veces porque es rutinario, a veces porque nos hemos acostumbrado a pecar y no nos damos cuenta que necesitamos pedir perdón, que necesitamos reconocer el perdón de Dios en nuestra vida, que el perdón de Dios sea extendido hacia nuestra vida para santificarnos, para limpiarnos de ese pecado y librarnos de la sentencia que trae el pecado, que es esa división, la muerte espiritual. Tú mencionabas el domingo que esa tibieza, precisamente, ese pecado de tibieza, dijiste, nos hace ser parte de la ramera, como lo llama la Biblia, pero hablando abiertamente, de una iglesia alejada, distanciada de Dios. Sí, así es. El pecado de la tibieza nos aleja de Dios y nos convierte en esa iglesia que será vomitada, en esa iglesia que será desechada por Dios. Y esa tibieza llega porque no entendemos que el pecado trae consecuencias, que el pecado tiene consecuencias graves, tiene una sentencia. Y me gustaría leerles, o hermano José, si nos pudiera leer Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Versículo 6 al 9. La parábola de la higuera estéril. Así es. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Así es, vemos aquí que hay un intercesor que pospone el juicio para esta higuera que no tiene fruto. Y el intercesor pide una oportunidad, pide tiempo para que esta higuera dé fruto.
Es decir, la sentencia por no dar fruto no llegó de inmediato. Iban a demorarse, en el caso de esta historia, 1 año. Pero, mira, creo que sí es necesario que hagamos ver lo siguiente. Dios muestra su juicio, cuál es su opinión sobre cierta clase de pecados a través de cómo trata Él esos pecados en las Escrituras. Con un solo ejemplo de juicio de cada pecado. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra muestra lo que Dios piensa de Sodoma. Ananías y Zafira muestra lo que Dios piensa de la mentira, de engañar al Señor y a los líderes. Así es. Pero el juicio de Dios fue visible en ese momento. Sí. Todos los cristianos vieron cuando Ananías cayó muerto ahí. Sí. Vieron cuando Zafira tuvo la oportunidad de haber confesado, porque Pedro le preguntó a ella también, y ella se puso del lado de la mentira. Entonces vemos cuál es la consecuencia que Dios tiene para el pecado de la mentira. Así es. Pero puede demorar a veces. Puede demorar. No es inmediato. Yo estoy seguro que los hermanos que presenciaron la muerte de Ananías aprendieron una lección sobre la mentira. Y al ver el juicio de Dios ejecutado, el temor viene. El temor viene. Mira, hay una palabra en el castellano que es interesante porque estaba yo buscándola, y es la palabra escarmiento o el verbo escarmentar. Y curiosamente tiene 2 acepciones. La primera es cuando alguien aprende por un error que él comete o alguien más comete. Eso es lo que tú estás diciendo, que los cristianos que estaban ahí alrededor vieron, este es el juicio de Dios sobre la mentira. Señor, yo no quiero mentir. Así es. Eso es una forma. Es una forma. La otra acepción de escarmentar es el juicio en sí. Cuando vino la muerte sobre Ananías y Zafira, eso fue un escarmiento sobre ellos. Así es. Entonces, que nosotros escarmentemos, que nosotros aprendamos en base a ver lo que Dios hace con el pecado. Así es. Y Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Mira, solo, Rafael, quiero hacerte mención de algo que yo he estado mencionando en distintas instancias. Leyendo los relatos o los recuentos de grandes avivamientos de Dios en la historia, pero también en la historia moderna. Hay varios elementos en común, pero un elemento en común que tienen es que ha habido un estancamiento o una tibieza en la iglesia. De pronto se empiezan a reunir hermanos creyentes, y en medio de alguna reunión se levanta alguien y comienza a confesar pecados. Señor, perdóname porque yo he pecado así. Confesión de pecado, como tú mencionaste del Salmo 32:1 y el 5. Así es. Pero es un elemento común en todos los grandes avivamientos de Dios. O sea, si Dios quiere sacar de la tibieza a su pueblo, tiene que haber primero confesión, tiene que haber un reconocimiento de pecado. Lo mencionamos el domingo en el avivamiento en el tiempo de Jonathan Edwards. Exactamente. El reconocimiento de esos 300 hombres. Estaba Jonathan Edwards en una reunión de oración con 800 hombres. Solo para que sepan quién era Jonathan Edwards. Él fue el responsable del avivamiento que se llamó el Gran Despertar, The Great Awakening, en los Estados Unidos, ¿en 1700 y tanto? Y él estaba en una reunión de oración con 800 hombres. Y una mujer envió
un mensaje a Jonathan Edwards previo a la reunión de oración, en la que pedía que oraran por su esposo. La nota describía a un hombre que se había vuelto descariñado, orgulloso, intratable, en pocas palabras, insoportable. Jonathan Edwards leyó el mensaje en privado, luego, pensando que quizás el hombre del que hablaba esta mujer estaba presente ahí en la reunión, él se atrevió a leer la nota a los 800 hombres al iniciar la reunión de oración. Y después de leer la nota, él dijo: yo le pido al hombre descrito que levante la mano para orar por él. Sí. Para su sorpresa, no era uno, 300 levantaron la mano. O sea, convictos de pecado, el Espíritu Santo les habló a su corazón. Yo soy ese hombre. Yo soy ese hombre. Así yo soy ese hombre. ¿Sí? Era una mujer que estaba pensando en su marido, pero todos los hombres, o 300 hombres, vieron que esa era su condición. Así es una necesidad expuesta, pero la condición de 300. Amén. Regresamos en un momento, Jai. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión, y si usted hasta ahorita nos está sintonizando, estamos con el hermano Asael Morales, el hijo del pastor Raúl Morales en la Ciudad de México. Y también quiero recordarles que tengamos en oración a la hermana Soledad Bustamante, que el Señor la toque en su cuerpo, en su cabeza. Asael, estamos viendo, el último punto que estábamos viendo es la forma en que Dios trata con el pecado. Así es. ¿Qué más podrías decirnos sobre eso? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción al ver lo descrito en Ezequiel capítulo 9? Y sí me gustaría que nos acompañaran ahí. Ezequiel capítulo 9. Capítulo 9. Es el lugar en donde el pueblo puede interceder, pero dice Ezequiel capítulo 9. Del 4 al 6. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdones vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Yo quiero preguntarles, ¿qué harías tú si vieras esta escena? Ajá. Y decíamos, la sentencia no llega inmediatamente, pero tú, al ser espectador de esta escena, ¿cuál sería tu actitud? ¿Qué harías? Dice el versículo 4, ponle señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. Uh-huh. Los que reconocen que hay pecado, los que reconocen su condición y están clamando, tienen una marca, tienen una señal que los excluye, los quita del juicio del pecado. Y el juicio lo vemos más adelante: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres. Uh-huh. Este juicio es una realidad. Este juicio es la consecuencia de las abominaciones. Y como no lo hemos visto, no lo hemos presenciado, nuestra iglesia está caminando aparentemente en santidad y en bendiciones y reclamando las promesas del Señor y no pasa nada, estamos bien. Realmente no hay una sentencia para el pecado, no hay una sentencia para las abominaciones en el cuerpo de Cristo. Pero lo que tú quieres hacernos ver es que eso va a venir, esa sentencia se va a cumplir. Eso va a ocurrir. Hay una sentencia para el pecador que no se arrepiente. Hay un juicio para aquel que no se encuentre en santidad, para aquel que no se ha hallado limpio delante de Dios. Ajá. Mira, Jael, yo creo que este mensaje debe mover al cristiano a que busque a Dios, número uno, a que se acerque a Dios, pero también que se acerque con sus líderes, con sus pastores, porque si hay problemas en los corazones, tienen que acercarse a Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar a nuestros líderes. Así es. Uh-huh. Hay que salir de esa condición. Uh-huh. Y el salmista dijo: todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y con esto queda evidenciado que no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos
la intervención de la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Y qué hacer? Ya vi mi pecado. Dios me ha dicho, tienes 5 maridos. Ha evidenciado mi pecado, como en el caso de la mujer samaritana. Uno se acerca a Dios y el Señor te hace ver tu condición. ¿Qué haces? Mira, lo que nosotros hacemos, y creo que estoy hablando en nombre de los cristianos en general, es lo que hizo el fariseo con el publicano. Para nuestros oyentes quizás recuerdan el mensaje que predicó el hermano Carlos Macías aquí en la radio, quita el corazón fariseo. Pero el fariseo lo que dice, yo estoy bien, yo estoy perfectamente bien, yo cumplo con esto, cumplo con aquello, cumplo con la otra, y no soy como este otro pecador, ese sí está mal, y a él debieran verlo. Esa es la actitud del corazón de la gran mayoría de creyentes. Así es. No estamos haciendo lo que tú estás diciendo que tenemos que hacer. No, se entra en un conformismo y en una comodidad de autojustificación. Y como hay pecado en nosotros, sin reconocer, sin ser limpiado, nosotros necesitamos acudir a aquel que puede limpiar nuestra maldad. Amén. En Levítico 5:6 nos dice, desde el 5, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y sí, tal vez tú que nos escuchas digas, bueno, yo soy salvo, yo ya he sido perdonado, yo me he arrepentido de mi pecado y ya soy cristiano. Pero aquí dice, si hay pecado, sí, el Señor te ha perdonado de tus pecados pasados, pero ¿hoy no has pecado? ¿Hoy no has ofendido a Dios con tus pensamientos? Necesitamos arrepentirnos. Amén. Necesitamos Amén. reconocer que nos falta mucho para llegar a la perfección de Cristo Jesús. Pero en ese reconocimiento debemos encontrar el perdón de Dios. Si no encontramos el perdón de Dios, nos vamos a enfriar. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la maldad produce frialdad. Es decir, si tú empiezas a enfriarte, si tú empiezas a entrar en un conformismo, va a ser difícil que encuentres el perdón, que tú te arrepientas de ese pecado. Mira, fíjate que cuán importante es esto que tú estás diciendo en cuanto al reconocimiento de pecado, de nuestra condición de pecadores, aún siendo salvos, pero que tenemos pecado. El apóstol Pablo, él dijo claramente, pero lo declara de esta forma: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores. Así es. Y Pablo dice, el gran apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero o el principal, el más grande de los pecadores. Esa es la actitud contrastante con la del fariseo. Reconocer nuestra gran necesidad nos hace salir de la tibieza. Así es. Y quiero ver qué es lo que produce esa tibieza. En Lucas, capítulo 7. ¿Lucas 7? Lucas 7. Les voy a leer desde el versículo 37. Eso es en casa de Simón Fariseo. Así es. Dice, entonces una mujer de la ciudad, quiero hacer énfasis, que era pecadora,
Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco. El fariseo no se sentía pecador, por supuesto. Claro. Al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Y hago énfasis, que es pecadora. Pecadora. Ajá. Versículo 41. El Señor le dice a Simón: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Uh-huh. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Es decir, a quien se le perdona más, ama más. Ama más. Y en el versículo 47 el Señor lo explica: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Poco ama. Y aquel a quien se le perdona poco entra en un estado de tibieza. Porque no ve su necesidad. ¿Qué necesidad tiene de Dios? Y Él es bueno. Y se dice ya salvo, ¿verdad? Ajá. No necesita más. No necesita más. No reconoce el perdón de Dios en su vida. No reconoce su necesidad. Y entra la tibieza. El pecado que mencionábamos, el pecado que nos hace parte de la ramera. Uh-huh. Mira, tú mencionabas eso en cuanto a la maldad. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24. Él dice, y en aquel tiempo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará o se resfriará, dicen otras versiones. Ajá. Pero es la tibieza. Es la tibieza. Es la tibieza. Sí, aquí el problema no es que la maldad se multiplique en sí, siempre ha habido maldad. Uh-huh. Es el reconocimiento de ella. Si no lo reconoces, Si no lo reconoces, no hay perdón. Y al no haber perdón, esa maldad te va separando más uh-huh. y más del Señor. Uh-huh. Porque ese es el juicio para el pecador. Ese es el juicio para aquel que tiene pecado. Estar separado uh-huh. de nuestro Dios. Uh-huh. Y es por eso que debemos reconocer nuestra condición y buscar ese perdón como esta mujer. Amén. Y cuando uno recibe ese perdón, uno ama más al Señor. Uno busca más a su Señor. Uno reconoce la necesidad de su Señor. Pero debe de ser un perdón genuino. Debe de ser un reconocimiento genuino. No un reconocimiento con sí mismo, como el fariseo. Sino debe de ser como el publicano que decía: sé propicio a mí, pecador. Él reconocía que necesitaba la intervención de su Salvador. Es interesante que en ese momento el publicano no se puso a detallar pecado por pecado todo lo que había cometido, pero sí confesar que era su condición de pecador. ¿Cuál era su situación? ¿Cuál era su condición? Y Romanos 10:10 nos dice que con la boca se confiesa para salvación. Ajá. Y en Nehemías, en el libro de Nehemías, vemos que Nehemías intercede a favor del pueblo, reconociendo el pecado del pueblo. También lo vemos en la oración de... Solo te diré que
allí estás añadiendo un elemento más que creo yo que es importante que hagamos, porque quizás Nehemías personalmente no había cometido esos pecados, pero Nehemías estaba identificándose con su pueblo pecador, Así es. haciéndose parte de ese pueblo pecaminoso. Él era parte del pueblo. Él era parte de ese pueblo que había pecado. Ajá. Y nosotros somos parte de un cuerpo. Ajá. Somos parte de ese cuerpo que ha ofendido al Señor. Amén. Amén. Y en la oración de Daniel vemos, vemos algo paralelo a Nehemías. Así es. Ajá. En el capítulo 9. Daniel 9. Si lo puede leer. Con mucho gusto. ¿Qué versículos? Versículo 4, ¿está bien? Ajá. Ok, y voy a leer hasta versículo 6. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, lo que decías, ¿no? Él se está incluyendo con el pueblo. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Pero mira, quizás alguien que estuviera ahí junto a Daniel le habría dicho: espérate, Daniel, ¿tú por qué estás diciendo eso si tú no hiciste nada de eso? Así es. ¿Por qué dices todos hemos hecho eso si tú no has hecho eso? Y pudo haberle dicho: si tú no lo has hecho ni yo, han sido ellos. Ajá. Sí. Ay, Señor. Y en el versículo 8 hay un énfasis. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Él se incluye. Él se incluye. Porque contra ti pecamos. Porque contra ti pecamos. Vamos a escuchar este himno que dice: has oído el clamor del corazón del Señor, preguntando si habrá quien clame por Sión. El Templo Sinaí está situado en la colonia Progreso, calle artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
Estamos ya en la parte final de este programa con el hermano Asael Morales. Solo antes de entrar a esa última porción, les recuerdo la petición de oración por la hermana Soledad de Bustamante, que el Señor toque su cuerpo y que haga maravillas con ella, como las ha hecho hasta ahora. Asael, ¿cómo terminas lo que estás compartiéndonos? Bueno, quiero que leamos Proverbios, capítulo 28. Proverbios 28, ¿cuál versículo? Versículo 3. Proverbios 28, 13. La primera parte. El que encubre sus pecados no prosperará. Así es. Ajá. El que encubre sus pecados no prosperará. Ajá. Es decir, no avanzará. Ajá. No va a crecerá. crecer. No va a crecer. No va a crecer. Ajá. Y hay una, ¿cómo decirlo? Algo que provoca el encubrir los pecados. Algo que no nos deja avanzar, no nos deja crecer. David lo describió en el Salmo 32. Dice, que leíamos al principio. Que leíamos al principio. Él inicia diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero en el versículo 3 él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, es un estado de muerte. El envejecer, el sentir que tus huesos envejecen, supongo que no es algo bonito. David por eso lo deja plasmado aquí: mientras yo callé, mientras no lo dije, mientras lo oculté, envejecieron mis huesos. Y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades. Y quiero hacer énfasis: se volvió mi verdor en sequedades. ¿Ya perdiste el verdor que tenías cuando fuiste salvo? Tal vez has dejado de confesar tu pecado. Por eso dice Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará. Y David dice que a causa del encubrimiento de su pecado, su verdor se volvió en sequedad. Debes reconocer tu condición. Y es a donde el Señor nos quiere llevar. Amén. Por eso cuando uno se acerca al Señor y uno le dice: Señor, dame de beber, el Señor te pregunta: ¿cuántos amores tienes? O sea, vuélvete transparente. Vuélvete transparente. Reconoce tu necesidad. Pero me gustaría seguir en el versículo 13 de Proverbios, la segunda parte. Dice algo que nos da esperanza. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Qué hermoso! ¡Qué esperanza! Aquel que confiesa y se aparta, aquel que reconoce, que reconoce que tiene pecado delante del Señor y que necesita la intervención de expiación de Cristo Jesús sobre su vida. Aquel que reconoce su condición alcanzará misericordia. Pero es importante eso que dice: y se aparta. Hay que subrayarlo. Y se aparta. Es decir, no podemos expresar nuestra condición con cinismo y decir: sí, así soy y así seguiré. ¿Y qué? Sí, así soy y qué, o así soy y así seguiré. Sino, uno debe de reconocer su condición y apartarse.
para alcanzar misericordia. Y Lucas 8:17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido. O sea, todo va a salir a la luz. Y ese es el final del versículo. Y de salir a la luz. Amén. En esta noche, amado Radio Escucha, o más adelante cuando alguien esté escuchando el programa en YouTube por el canal Eleva tu Visión, posiblemente este programa te lleve a concientizar, te lleve a la reflexión, pero mi oración es que el Espíritu Santo te redarguya. Que el espíritu de Elías llegue hasta donde tú estás y te toque. Con el espíritu de Elías te refieres al espíritu de arrepentimiento. El espíritu de arrepentimiento. Porque aquí en Lucas dice que nada hay oculto que no haya de ser manifiesto. Y un gran hombre me dijo: prefiero ser evidenciado aquí en la tierra, cuando todavía hay opción de arrepentimiento, cuando todavía hay esperanza, a ser evidenciado al final de los tiempos, cuando después de esa evidencia de pecado viene el juicio. Y es mejor recibir el perdón de Dios. Amén. Ahorita. Y no en el juicio final. Y no en el juicio arrojado. Ser arrojado por una falta de perdón, por una falta de arrepentimiento. Y Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Y resume lo que acabamos de decir. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así es. Él es fiel y justo para hacernos santos, para limpiarnos. Amén. Y vernos justificados delante de Él. Amén. Hasta Él, yo creo que, como decías, esta misma noche o en noches subsiguientes, personas que escuchen esto van a ser bendecidas y van a tener victoria para no seguir con esa tibieza, sino que su vida sea habitada por el Espíritu de Dios. Amén. Hasta Él, muchas gracias. Gracias, hermano. Dios les bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.